Vamos a explicar los pasos para hacer un buen resumen. Lo primero que debemos entender es por qué se nos pide que hagamos un resumen. Se nos pide que hagamos un resumen para que demostremos que tenemos tres destrezas lingüísticas básicas. En primer lugar, la comprensión lectora. En segundo lugar, la capacidad de síntesis. Y en tercer lugar, la precisión expresiva. Por tanto, debemos darle al resumen la importancia que tiene en nuestra evaluación lingüística. El primer paso que debemos contemplar a la hora de realizar un resumen es la lectura atenta del texto que vamos a resumir. Puede parecer una obviedad, sin embargo, vemos que es la principal cualidad que se va a evaluar a la hora de leer nuestro resumen, si realmente hemos entendido el texto. Por tanto, no debemos considerar como tiempo perdido el que dediquemos a una lectura pausada y calmada del texto, repetida las veces que sean necesarias para asegurarnos de que hemos entendido realmente lo que el texto quiere decir en su conjunto. Debemos prestar especial atención a las pausas y a la puntuación para comprender el texto correctamente, así como a los pronombres personales, ya que ellos nos indican quién habla y a quién se está dirigiendo. Todo texto se divide en párrafos y debemos también, para comprender el texto correctamente, prestar atención a ellos. Cada párrafo encierra una idea. Por tanto, nosotros debemos estar atentos y ser conscientes del significado que aporta el paso de un párrafo a otro. Solo así podremos llegar a la comprensión del tema global del texto. También debemos resaltar la importancia que tienen los conectores textuales que suelen estar dispuestos al principio de cada párrafo. Ellos nos dan una orientación sobre el significado, sobre el valor que va a tener el párrafo que estamos empezando a leer. El segundo paso que debemos contemplar para realizar un resumen es subrayar las ideas más importantes. En cuanto al subrayado, hemos de decir que debe ser siempre equilibrado. Un subrayado excesivo de un texto carece de todo valor y dificulta la comprensión del texto y, por supuesto, cualquier tipo de esquema o resumen que queramos realizar. Hemos de ser capaces de jerarquizar la información en importancia y, por tanto, si subrayamos demasiado, este subrayado mismo carece de todo valor. Por tanto, el subrayado, como decimos, debe ser ponderado, debe ser equilibrado y ceñido realmente a la información que de verdad es importante y significativa. Por tanto, debemos recordar que cuando se trata del subrayado, menos es más. El tercer paso para la realización de un resumen es la selección de las palabras clave. Nosotros, a la hora de enfrentarnos a la lectura de un texto, hemos de ser capaces de vislumbrar, de discernir dónde se encuentran esas palabras clave que no pueden faltar en el resumen de un texto. Esas palabras debemos seleccionarlas por nuestra capacidad lectora, por nuestra madurez intelectual y debemos intentar que sí aparezcan en el resumen que realicemos con posterioridad. El cuarto paso para la realización de un resumen es ordenar lo que vamos a escribir, ya que el resumen debe ser comprensible para la persona que nos lee. Nosotros tenemos claramente ordenadas las ideas que queremos expresar, pero tenemos que pensar a la hora de realizar el resumen no en nosotros, sino en la persona que nos va a leer y en facilitarle la comprensión del texto desde el punto de vista lógico, sin dar saltos innecesarios hacia adelante, hacia atrás, etc. El quinto paso que debemos contemplar para la realización de un resumen es redactar el propio resumen, para lo cual vamos a dar algunos consejos básicos de escritura. Consejos para realizar el resumen. En primer lugar, ceñirnos únicamente a los contenidos relevantes.
es decir, no incluir afirmaciones anecdóticas, circunstanciales o secundarias, no dar más importancia a lo secundario que a lo primario en su importancia y no añadir información que no esté en el texto. Ceñirnos únicamente a lo que aparece escrito en el texto que estamos resumiendo. También nuestro resumen, una de las características que más se va a evaluar en él va a ser la claridad y la precisión. Es decir, hay que ir al grano. No podemos dar rodeos de ningún tipo porque estamos en un resumen. Debemos expresar las ideas de forma completa y precisa. Es decir, volvemos a lo mismo, que se pueda entender por alguien que no ha leído el texto original que estamos resumiendo. Y en tercer lugar, evitar las vaguedades o generalidades. Una de las características fundamentales de todo resumen es la brevedad. Esta brevedad debe ser de en torno al 25% del texto original. A veces nos podemos encontrar resúmenes que son paradójicamente más largos que el propio texto que están resumiendo, lo cual los descarta de toda forma, porque por mucha calidad y por mucha precisión que tenga ese resumen, si es más largo que el propio texto que está resumiendo, como resumen no es válido. Asimismo, también debemos evitar los resúmenes excesivamente escuetos, en los cuales prácticamente no se dice nada del texto resumido. Por tanto, no deben faltar ideas necesarias para comprender las otras ideas. Es decir, debe ser breve, pero esta brevedad no debe impedir que el lector del resumen pueda seguir el orden lógico de las ideas. El resumen debe estar escrito con un estilo propio. Esto quiere decir que no debemos copiar frases al pie de la letra del texto original. Una cosa es copiar palabras concretas, como dijimos previamente, las palabras clave del texto, y otra cosa es copiar frases completas. Eso lo debemos evitar. Somos nosotros los que tenemos que hablar en el resumen y no el autor del texto original. También el estilo propio va a indicar nuestra riqueza léxica, es decir, si somos capaces de sustituir los términos, las palabras del texto original con sinónimos, con paráfrasis que enriquezcan el resumen que estamos elaborando. Y en último lugar, por supuesto, debemos evitar el uso de expresiones coloquiales. Es decir, en el resumen debemos decir lo que ha dicho el texto, pero en un estilo estándar adecuado. Otra de las características del resumen es la objetividad y el orden. Esto quiere decir que no debemos en ningún caso opinar ni valorar lo resumido. Para eso tendremos otros ejercicios probablemente en los exámenes que realicemos. El resumen no es el lugar para opinar, es el lugar para sintetizar la información, para resumirla, no para valorarla de ningún modo. Una valoración sobre los hechos del texto original, lógicamente, descarta el resumen y lo invalida. Debemos respetar el orden lógico y cronológico original, siempre en la medida de lo posible. La redacción del resumen debe ser siempre correcta. Esto quiere decir que debe tener sentido pleno. Reincidimos en la misma idea. El resumen debe ser comprensible por una persona que no haya leído el texto original. Siempre debemos tener esa idea presente a la hora de hacer un resumen. No debemos abusar de los nexos y pero, en general de ningún nexo, pero especialmente estos dos suelen aparecer con excesiva frecuencia. Y además no debemos empezar el resumen con frases del estilo el texto dice, el autor dice o el texto nos cuenta, sino que debemos ser nosotros los que directamente, como si fuéramos los autores del texto original, empecemos a hablar. Y por último, el sexto paso es revisar la ortografía y la puntuación del resumen que hayamos realizado. Siempre muy importante dar un pequeño repaso para evitar posibles despistes ortográficos y de puntuación.